Bueno, que los patitos. Estamos a día 23 de enero, pero de 1932. En aquel día, en España, el gobierno disolvió la Compañía de Jesús y expropió sus bienes. Un clásico. No era la primera vez, ya había sucedido otras veces, tanto en el Estado español como fuera, esto de la destrucción de la Compañía de Jesús. Los jesuitas parece que tienen mala fama, incluyendo esa visión conspiranoide respecto de esa situación del voto de vinculación al Santo Padre, jefe del Estado Vaticano, después de los acuerdos de Letrán de 1928, pero históricamente también con Estado propio desde el siglo 8-9 hasta el siglo XIX, cuando desaparece el Estado Vaticano como tal, como entidad papal, después de la unificación italiana. Y en ese interregno, entre la unificación italiana, 1870 y pico, más o menos, después de la desaparición de Napoleón III, que era el último sostén externo al Estado papal, durante 1000 años de Estado papal, y fue como el preso del Vaticano, el Santo Padre, hasta ese acuerdo, 50 años después prácticamente, de los acuerdos de Letrán con el Estado fascista de Benito Mussolini, en un duelo en donde las dos debilidades y dos fortalezas llevaron precisamente a ese reconocimiento de la estatalidad de la Stato Città del Vaticano, y con el acuerdo respecto de la educación en el Estado italiano a cargo de la Santa Madre Iglesia Católica. Esto tiene su correlato respecto a España, porque en el ámbito de la República, la Segunda República Española surgida, todo el mundo lo debería saber, el 14 de febrero de 1931, nos encontramos con esa situación en donde el rey finalmente sale por Cartagena, se proclama la República, gobierno provisional, posteriormente hay unas cortes constituyentes, se establece la Constitución a finales del año 1931 y con polémicos artículos. Esto posteriormente, Azaña y otros dirigentes de la República reconocieron que habían pasado el Rubicón de lo gradual y lo aceptable, pero pareciera que hay una pulsión bastante irracional de que cuando hay una insurrección en España, esos grupos de izquierda, lo primero que les entra unos efluvios de irse a quemar conventos y quemar iglesias y no sé qué hacer con los curas. ¿Sí? Es una cosa que resulta un poco casi esta patológica, muy propia del español histórico, pero ciertamente es alucinante. Eh, no quiero decir que sea exclusiva, pero pareciera que hay esta idea con esa nueva constitución, con ese ámbito gubernamental, con esa pulsión y la víctima, en este caso, los jesuitas. Querían laicizar la educación, lo cual ciertamente a finales del siglo XIX llevó a Ginés de los Ríos, la escuela, la institución libre de enseñanza en el ámbito de la escuela, con la diferencia respecto del ámbito foral, con la Diputación, los territorios históricos forales, como por ejemplo el señor Vizcaya, tenían la conexión a través del ámbito municipal de una coparticipación de ámbitos educativos, con pequeñas escuelitas en el ámbito rural, municipal, urbano también, que hacía diferente la percepción y la realidad respecto de la educación con aquel famoso dicho que pasas más hambre que un maestro escuelas. La religión es importante y ciertamente estos movimientos que podríamos ver respecto de la Revolución Francesa y su evolución a lo largo del siglo XIX con las diferentes revoluciones que se fueron planteando, el hecho de que es una especie de cherry picking en la Revolución Francesa en la que todos los elementos y movimientos ideológicos han visto un vector que racionalizaba su planteamiento y veían reflejo en aquella gran y larga revolución con diversos momentos y fragmentos, un elemento que nosotros queremos como si fuera un buffet libre, un buffet libre en el que yo quiero esto, pero no el resto no es realmente la Revolución Francesa, lo mío es exactamente esto de aquí, y por tanto cogían eso y se lo llevaban a su marco ideológico. Durante el siglo XIX y el comienzo del XX, esto acabó permeando en la construcción de ideologías y de programas políticos
en el que, en buena medida, esa rabia contenida con la dictadura de Primo de Rivera, con la dicta blanda de Berenguer y de el almirante Aznar, hasta llegar a ese momento en el que, y lo hemos comentado una vez, tenemos esas hipotéticas elecciones generales de diciembre del 30. Pero se echaron para atrás. Se echaron para atrás porque pensaron que una reducción del ámbito de la circunscripción al ámbito municipal podía atomizar y visibilizar más al ámbito monárquico respecto del ámbito provincial o de la circunscripción respecto de las Cortes. Esto generó una visibilidad enorme de las ciudades con un voto mayoritariamente republicano y acabó dando por la desaparición del antiguo régimen y la aparición del régimen republicano. Un régimen que venía con todo, venía a por todas. Y por eso el asunto religioso fue un elemento absolutamente increíble. Increíble porque pusieron las tintas en algo que no se fijó en lo que España era, sino en lo que España tenía que ser obligatoriamente. Y de manera obligada. Como dijimos ayer, con respecto del Tepan, el Tepan hace distingos. No, ninguno. Como un inyectazo, como dijimos hace 2 días, con la fusión del BBV, un inyectazo, un jeringazo, y hacerlo todo con la mayor brevedad para que no se piense en lo que está pasando. Que sea como un electroshock. Eso querían hacer con España respecto de la religión, de los oficios, de los curas, de las iglesias y entre ellos también, como no, las congregaciones como la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esto, que pareciera ser tan fácil de explicar, fue complicado de hacer entender a los muchachos que estaban en las cortes con aquellas discusiones bizantinas y largas en las propias cortes respecto de esos artículos de la Constitución y luego la aplicación de estos en materia legislativa a través del Consejo de Ministros o a través de las propias cortes en leyes de desarrollo o en reglamentos de desarrollo. Luego se arrepintieron. Se arrepintieron en una doble vertiente. Primero, cuando ese apoyo de los anarquistas en el primer bienio, porque va de bienios, el primero del 31-33, luego del 34-35, para llegar al febrero, y que la primera vuelta no fue suficiente, el 28 de, bueno, el 22-24 de febrero del 1936. Ahora estamos en 2024. Y desde 2024 aún no se tiene claro, hasta el último detalle, cuáles fueron los resultados de 1936. Se tiene una zona orientativa, porque, por ejemplo, la JPNV tiene 12 escaños en Cortes en el año 33 y 9 escaños, 9 en el año 36. Sabemos esto porque fue a segunda vuelta en la mayor parte de las circunscripciones vascas, a esa segunda vuelta en la que, en teoría, tenía que haber estado el gobierno de Portela Valladares, siguiendo primera y segunda vuelta, y luego haber entregado el poder, en su caso, al final de la segunda vuelta. Pero entregaron el poder después, inmediatamente de la primera vuelta, lo cual ciertamente ha dado ríos de tinta muy largos y prolijos, como se podría entrar ciertamente en algo mucho más duradero respecto del primer bienio, el segundo bienio, el hecho de que los anarquistas votaron en buena medida para las Cortes Constituyentes, al ámbito de la coalición izquierdano-republicana socialista, y al ámbito de que el 33 se atomizaron las fuerzas de izquierda, se atomizaron las fuerzas republicanas de izquierdas y socialistas. Los anarquistas votaron, por lo tanto, hubo menos voto y luego la unión de las derechas, fundamentalmente 2 candidaturas, la de la CEDA y la republicana radical de Lerroux, nos da esa mayoría de las derechas, pero hay un elemento importante que poner encima de la mesa. La ausencia de republicanos. Puede sorprender. Espero que sorprenda. A los vascos,
especialmente a JPNV, un partido que hegemonizaba ya desde el inicio del periodo de la República las aspiraciones nacionales vascas, y se ve precisamente en esa configuración después en el 33 con 12 escaños, y cuando las llamadas izquierdas, ya sin viento de cola para las llamadas derechas, sopla el viento, baja a 9, pero no baja a 2, baja a 9, de 12 a 9. Muchos escaños para supuestamente ser una ola revolucionaria. Y a JPNV y el pueblo vasco fueron configurados como la idea de que había que republicanizarlos, catecumenizarlos respecto de la idea de que esta gente no son de fiar, son gente de otro régimen, de otra estructura, son catolicones, son frailones, son creyentes, fededún, y por tanto no son gente de fiar, son separatistas, son creyentes de esto que no terminan de entender, de la autonomía, el autogobierno. Bueno, sí entienden los catalanes, pero los catalanes en realidad quieren transformar España. Pero los vascos se parecen un poquito a los carlistas, pero ojo, ya Sabino Arana les metió las gomas con aquel libro de contra los carlistas e hizo que muchos carlistas de la vertiente integrista se pasaran al nacionalismo vasco a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Los carlistas recibieron un electroshock bien poderoso, bien fuerte, en el ámbito ideológico, por parte del maestro Sabino. Por tanto, veían un poco como con los cristianos de primera época, por parte del culto imperial, estos son unos judíos raritos, ¿no? Estos del PNV son como carlistas raritos, ¿verdad? Bueno, pues ahí estaba parte de la trampa. La trampa respecto de... A ver, no puedes establecer un núcleo reduccionista respecto de la mayoría gubernamental, salida de las Cortes Constituyentes y también surgida de ese gobierno provisional a partir del 14 de abril, respecto de la idea de que ellos son la esencia, los guardianes de la esencia, lo cual resulta curioso porque luego será otro el que diga que es el vigía de Occidente, el centinela de Occidente, la reserva espiritual de Occidente. Esta gente del gobierno primero de la República era el centinela de la República, era la reserva espiritual de la República. Y por eso hacían la confrontación sistémica, no de gobierno, sistémica, respecto de esos otros a los que no se fiaban. Y ahí tenemos la sanjurjada ciertamente para poner un argumento sobre la mesa respecto de, ojo, que esos de las derechas en España no creen la República. Quieren traer a la monarquía o quieren traer un nuevo Primo de Rivera, quieren acabar con el sistema porque, y aquí entra la flipada, porque en realidad van contra el pueblo y los derechos civiles y contra el progreso y contra la mujer y por eso ahí está el vector interesante que mi amigo Yagoba Álvarez Ereño, hablando en su libro, que está comentado en el canal, acerca de que el PSOE apoyó el sufragio femenino. Cosa que en redes sociales, especialmente en Twitter, X, se hartan en decir, no, este estaba en contra, este votó en contra, y ahí está muy bien, Yagoba Álvarez Ereño, Álvarez como yo, debe ser un pariente, pues explica bastante bien, muy bien y detalladamente, esto de que el PSOE sí estuvo a favor, como EAJPNV también estuvo a favor del derecho del sufragio femenino. Mismamente, el sufragio femenino se aprobó y se probó en la votación del referéndum de noviembre del 33 en el ámbito vasco. El referéndum del estatuto. Y 15 días después se probó el voto femenino en las elecciones generales de aquel año. Los jesuitas. La película La Misión, con aquellas misiones en Paraguay para la protección de los guaraníes, son un ejemplo respecto de ese momento en el siglo XVIII en el que los jesuitas fueron incómodos para el poder. En Portugal alguna vez les han echado, en las Españas ha habido más de una vez que les han echado. En Japón tenemos la llegada del primer occidental, como fue Francisco de Jaso de Azpilicueta, San Francisco Javier.
y la jugarreta por parte de los protestantes, de los ingleses y neerlandeses, respecto del shogun y decirle, comerle la oreja, de ojo, cuidado, que estos catolicones de españoles y portugueses en realidad quieren quedarse con tu país, quieren hacer un protectorado y construir un imperio sobre las cenizas de tu poder. Y eso llevó al silencio y al cierre del país durante 2 siglos y medio prácticamente. Gracias, queridos amigos protestantes, esos son unos hermanos. Los jesuitas, por lo tanto, han estado en la pomada, porque como sucede con buena medida, los rabinos son gente estudiada, gente con un interés, gente que tiene su base en Trento, que tiene su base en San Ignacio de Loyola, con los ejercicios espirituales, los escritos, todo esto que lleva a una formación muy especial, muy sincrética, directa, para tener un perfeccionamiento. Ahí tenemos el caso de que el líder de los jesuitas es conocido como el general el negro, el Papa Negro, en suma. Bueno, en realidad actualmente no es así, porque el Papa Negro es el Papa auténtico, el Papa Francisco, que es el primer jesuita llegado a la alta magistratura de la Santa Madre Iglesia Católica. Pero los jesuitas, a poco que uno bucee en San Google, se puede encontrar con ese hecho respecto de que, ojo, hay muchas teorías de la conspiración, casi tantas como con respecto a los judíos, de control mundial, de estar detrás de las cortinas, de controlar el poder con clases dominantes, con aristocracias, de hacer jugarretas en las altas magistraturas, en los altos puestos, y por tanto, cosas como esta, un día como hoy, del día 23 de enero, pero de 1932, no puede sorprender. Porque esas huestes revolucionarias, izquierdosas, republicanas, querían hacer algo distinto y veían como posible cómplice a la causa de la Compañía de Jesús respecto de ese ámbito, en esa triangulación de gentes de derechas, aristócratas españoles unidos al Vaticano, la tradicional alianza del trono y el altar, de la espada y el altar, del trono y de la aristocracia y del cura, como último elemento, que luego se verificará en cierta medida, porque en la época de la Nicaragua sandinista, teniendo en cuenta que había un choque en el ámbito de la Guerra Fría, los curas en Nicaragua tenían mayor proximidad a las fuentes y conocían el paño mucho mejor que cualquier posible agente de la CIA que pudiera entrar en el país fuera de la manera que fuera. Por tanto, sacaban esos informes a través del nuncio o de otras maneras y llegaban al Vaticano y el Vaticano avisaba a la CIA: oye, te mandamos el informe de hoy. Así está Nicaragua. Por eso, la mayor empresa de la historia tal vez sea Vaticano S.A., una empresa cuyos ejecutores a veces han sido Compañía de Jesús, y luego, en el siglo XX, ha habido el asunto con el Opus Dei. Tiene un vídeo específico porque fundóse en 1928. Y cuando llegue el centenario, prácticamente será como una agrupación más. Ha perdido su poder. No sabemos si con el siguiente cónclave, tras este cónclave, va a retomar el poder, porque un nuevo papa que no sea jesuita igual abre de nuevo la posibilidad de la restauración del Opus Dei como prelatura personal del Santo Padre. Pero de momento, el momento actual con este Santo Padre, con Francisco, el ámbito de los jesuitas es el que ha visto recompensado su momento de dificultad y de espera, larga espera, con puntos negros como este, y que implica ciertamente la historia de España. Esa historia que, como digo, está trufada de esos momentos de zozobra en el que la derecha, cuando alcanza el poder, la época de los republicanos radicales, de Lerroux, y luego con la incorporación en octubre del 34 de la CEDA, con 4 ministerios,
con todo aquello que significó la Revolución de Octubre de 34, Asturias, también un poquito de Cataluña y otros lugares. Eh, Esa situación podía haber meritado, y ahí tenemos la memoria de Chapaprieta, que tiene un comentario en el canal respecto de ese primer ministro de la República en el año 35, varias semanas, algún que otro mes antes de la llegada de Portal a Valladares, a finales de diciembre del año 35, nos encontramos con esa situación en la que o fueron incapaces, o no quisieron, o no se vieron con fuerzas para entrar en el machete, en la vía, en la recomposición de el hecho de tener la necesidad de actualizar la Constitución, rebajar esos colmillos respecto de expulsión como Mateo Mújica, obispo de Vitoria, como el tema de los jesuitas, como el tema de ir más allá de lo que realmente era plausible en aquella España para una laicización un poquito más progresiva, pero sin olvidar la realidad existente, la realidad tangible de la España real, que no era exactamente la que la Constitución estaba intentando configurar. Por lo tanto, ahí tenemos un asunto bien importante, bien interesante, en el que tenemos a los jesuitas, tenemos la república, tenemos la religión, tenemos la política, para poder hacer frente a una explicación más clara de por qué la Constitución fue fallida con el tema religioso, por qué las derechas no vieron esa oportunidad, o no se atrevieron, o no quisieron hacer algo distinto, que hicieron plausible una situación que luego se fue enconando con todos los vectores que fueron sedimentándose con el hecho de no haber republicanos realmente, eran republicanos de parte, republicanos con guión, republicanos circunstanciales e instrumentales, querían instrumentalizar la república para instaurar un régimen de parte, y por lo tanto ahí tenemos un problema bastante gordo, bien gordo. Y por tanto un día como hoy estamos conmemorando esa problemática de una potencialidad pero hueca, un buen marco pero desaprovechado, por utilizar ese marco global en defensa de políticas cabilderas, partidistas, con visión dogmática, y que no quisieron hacer una España mejor pero realista, sino una España dogmática y con proyecto globalizador, tanto desde un ámbito como finalmente acabaron haciendo otros, a pesar de que le pusieron alguna gana, hay que reconocérselo, de defensa de la República, desde el ámbito de la República, pero con otro cariz, como fue el comienzo del gobierno surgido de las urnas del 33 en ese primer momento del 34, a pesar de que hubo un ataque al concierto económico, como es el mal llamado pleito de los ayuntamientos, que tiene un vídeo específico en el canal. Ahí está, ciertamente, la memoria. La memoria de un día como hoy. Jesuitas, España, República, 1932. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpien.